Hermanos, estamos listos para el siguiente tema. Es un tema que va a ser un poco extenso porque es el resumen de varios temas, pero es muy importante que lo escuche completo y es de hecho hasta urgente que lo escuche completo. No quiero hacer los temas muy extensos, sé que no son escuchados completamente, pero yo le animo a que lo escuche completamente. Vamos a resumir varios temas aquí, que si usted los quiere ver a detalle, lo invitamos a que escuche los otros estudios que están en el canal. Ahí están explicados a detalle. Aquí solamente vamos a hacer como un resumen, porque queremos explicar en un solo tema, en un solo estudio, las palabras difíciles de entender de Pablo. Esas palabras difíciles de entender, las que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición y para la perdición de aquellos que siguen esas enseñanzas. Usted sabe que esto está en la Biblia, ahorita lo vamos a ver, pero como siempre vamos a comenzar con una oración. Padre bendito, Rey todopoderoso, Dios eterno, alabamos, bendecimos, glorificamos y honramos su nombre, Dios todopoderoso, Padre eterno. Y alabamos, bendecimos, glorificamos y honramos el nombre poderoso que le ha dado a su Hijo, a nuestro Señor Yeshua, el Verbo de Dios. Padre bendito, Rey eterno, suplico, Dios del universo, que nos ayude con estos estudios a acercarnos más a su verdad, a recibir más de su luz, a recibir más de su Santo Espíritu y a recibir más de su poderosa y bendita palabra. Y con ello, Padre eterno, ruego que nos ayude a salir de toda mentira, de todo engaño, de todo error y de toda equivocación que nosotros mismos tenemos. Líbrenos de nuestros errores que nos son ocultos, Padre eterno, y ayúdenos a recibir más de su luz y de su verdad. Ayúdenos a salir de nuestras propias necedades, Padre eterno, se lo suplico por favor, y ayúdenos a conocer más de su verdad. Le pido todo esto en el nombre poderoso de su Hijo, nuestro Dios Yeshua. Amén. Bien, entonces comenzamos, hermanos. El título del tema precisamente es ese: las palabras difíciles de entender de Pablo, las que los inicuos, indoctos e inconstantes tuercen. Repito el título del tema: las palabras difíciles de entender de Pablo, las que los inicuos, indoctos e inconstantes tuercen. Vamos a ver esas cartas de Pablo o las palabras de Pablo que son difíciles de entender, pero no podemos ir a las cartas de Pablo sin ir a ver primero lo que dijo el gran apóstol Pedro sobre las cartas de Pablo. Siempre antes de ver las cartas de Pablo, tenemos que ver lo que dijo la sabiduría del gran apóstol Pedro acerca de las cartas de Pablo. Y dice Pedro en segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 15 al 17, vamos a leer, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Bien, vamos a analizar todo esto porque aquí lo primero es claro en decirnos que las cartas de Pablo las leyó Pedro, ¿verdad? Y también es claro en decir que el gran apóstol Pedro, para él, las cartas de Pablo fueron difíciles de entender. No esperemos que para nosotros, que no estamos ni cerca a tener la sabiduría de los apóstoles, estas cartas de Pablo no sean fáciles de entender. Por el contrario, si entendemos fácil las cartas o las palabras de Pablo, esa es señal de que lo que estamos entendiendo no es lo correcto. Y precisamente de las cartas de Pablo es de las que han sacado doctrinas, religiones y enseñanzas desviadas de la verdad, porque las cartas de Pablo son difíciles de entender, lo dice el gran apóstol Pedro. Pero los indoctos e inconstantes entienden lo fácil, pero lo fácil en las cartas de Pablo no es lo correcto. Por esto, estos
son los que tuercen las cartas de Pablo, así como las otras escrituras, como lo dice el apóstol Pedro, las tuercen para crear doctrinas y enseñanzas y religiones desviadas de la verdad, porque si las tuercen es para desviar de la verdad. Lo torcido está desviado. ¿Desviado de qué? Pues de la verdad. Y dice ahí que las tuercen para su propia perdición y para la perdición de los que siguen estas enseñanzas y se dejan arrastrar por el error de estos indoctos e inconstantes que también son llamados inicuos. Y aquí es donde comenzamos a escudriñar. La palabra griega que tradujeron ahí como inicuo en griego es adsesmos, que significa sin ley. Esto ya nos debería decir mucho. De hecho, aquí podríamos incluso terminar el tema. Porque si nos está diciendo que estos, los inicuos, son los sin ley, y las religiones que hay hoy, las doctrinas y enseñanzas, enseñan a no cumplir la ley, pues ahí está de quiénes les está hablando, ahí está quiénes son los inicuos. Y si usted está en una religión, iglesia, doctrina o enseñanza que le enseña a no cumplir la ley, pues vea a quiénes está siguiendo. A los que Pedro les dice, cuídense de ellos, de los inicuos, de los sin ley, porque la palabra inicuo, repito, en el griego es adsesmos y significa sin ley. Y la palabra inicuo, esa misma palabra, es usada también ahí en segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 8, dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahí está, oyendo los hechos inicuos. Aquí está otra vez la palabra inicuo. Y aquí la palabra griega es muy parecida a la anterior, pero aquí la palabra griega es anomos, que igual significa sin ley, pero aquí además significa no sujeto a la ley. Le está mostrando la Biblia, el apóstol Pedro está diciendo que no siga esas doctrinas, enseñanzas o religiones que no se sujetan a la ley, que están sin ley, que usted sabe que hoy son muchas, infinidad de doctrinas. Toman otras palabras que dijo Pablo o que dice la Biblia para decir que la ley de Dios ya no se cumple. Tuercen otras palabras para decir que la ley de Dios ya no se cumple. Pero aquí Pedro es muy claro en decir quiénes son los inicuos y que no sigan a los inicuos, que se cuiden de ellos, que son los sin ley, los que no se sujetan a la ley, cuídense de ellos. Es como si interpretáramos el verso 17 de segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 17 que ya leímos, interpretado con el significado de esas palabras sería, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los que no se sujetan a la ley, dice Pedro, guardaos de estos, para que no caigáis de vuestra firmeza. ¿De qué firmeza? Pues de la firmeza de cumplir la ley. No sea que arrastrados por el error de esos que enseñan a que ya no se debe de cumplir hoy la ley, caigan ustedes de su firmeza. Cuídense de ellos y no caigan en su firmeza de cumplir la ley. Todas esas doctrinas, religiones, iglesias y enseñanzas que hoy enseñan a no cumplir la ley de Dios, en su mayoría se basan en las cartas de Pablo. Todas esas religiones, doctrinas y enseñanzas que enseñan a no cumplir la ley son los sin ley, los que no se sujetan a la ley, los inicuos, dice ahí. Y son los que tuercen las cartas de Pablo, igual que las otras escrituras las tuercen para decir que algo que no significa no cumplir la ley de Dios, eso lo tuercen para decir que sí significa no cumplir la ley de Dios. Pero es en el error que caen por ser inicuos, por no sujetarse a la ley. Dice Pedro, cuídense de ellos, no se dejen arrastrar por los errores de ellos. Y repito, errores en los que caen por no sujetarse a la ley. Bien, entendamos un poco de cómo y con qué Pablo predicó a los gentiles antes de ir a analizar sus cartas. Como bien sabemos, Pablo predicó y llevó el evangelio a los gentiles, y eso nos lleva a una pregunta muy importante.
con qué libro y con qué ley, sobre todo con qué ley, predicó y enseñó Pablo a los gentiles. Y la respuesta, aunque no nos guste, es muy clara. Pablo predicó y enseñó a los gentiles con la ley mosaica y con el libro del Antiguo Testamento, que es con el que fue instruido él mismo. Nos dice en Hechos, en el capítulo 21, en el verso 40, dice: y cuando se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, capítulo 22, en el verso 3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, en Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ahí dice que Pablo fue instruido estrictamente conforme a la ley. Entonces, ¿con qué predicó y enseñó Pablo a los gentiles? Pues con la ley y con el Antiguo Testamento. Y la ley está en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Porque para cuando Pablo predicó a los gentiles no había nada escrito del Nuevo Testamento. Y no había ni hay otra ley de Dios. Pablo no le predicó a los gentiles con ninguna otra ley ni con ningún otro libro que no fuera el Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Dice también en Primera de Corintios, en el capítulo 9, en el verso 20, dice: me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Esto lo estoy leyendo como contexto para el verso 21, pero no quiero dejar sin aclarar esto un poco también. Pablo dice que él no está sujeto a la ley, y así es. Él ya no estaba bajo la autoridad de la ley, él ya estaba bajo la autoridad de Cristo. Pero esto no significa que Pablo ya no cumplía la ley. Déjeme le pongo un ejemplo secular. Es como cuando estás en la secundaria y ya no estás en la primaria. Eso no significa que en la secundaria ya no aplicas lo que aprendiste en la primaria. Por el contrario, la secundaria no te acepta si no sabes lo de la primaria. Cristo no te acepta si no sabes la ley. Y ya que estás en la secundaria, estás bajo la autoridad de la secundaria, una autoridad mayor a la primaria. Ya no estás bajo la autoridad de la primaria, pero repito, eso no significa que ya no aplicas en la secundaria lo aprendido de la primaria. Y con Cristo es así. Una vez que estás con Cristo, estás bajo su autoridad. Ya no estás bajo la autoridad de la ley. Pero eso no significa que ya no aplicas lo aprendido de la ley, o eso no significa que puedes ya no cumplir la ley. Solamente es una breve explicación para ir al verso 21 de 1 Corintios 9, que dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Lo aclara Pablo, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. En este verso, todas las veces donde dice sin ley, ¿qué palabra cree que está ahí? Así es, la palabra griega que tradujeron como inicuo, que es la palabra anomos, que ya vimos que significa sin ley y no sujeto a la ley, y es a quienes se les llama inicuos, que son los que caen en errores por no sujetarse a la ley, dice Pedro, y son los indoctos e inconstantes que tuercen las cartas de Pablo y las otras escrituras para su perdición. Y repito, y para la perdición de aquellos que siguen esas enseñanzas o que siguen esas doctrinas o religiones. Aquí el punto es que Pablo fue instruido estrictamente conforme a la ley.
y Pablo predicó a los gentiles, que son de los que habla aquí en el verso 21. Dice, vuelvo a repetir, 1 Corintios 9:21, dice a los que están sin ley. Se refiere a estos. Pablo les predicaba, pero no estando él sin la ley de Dios. Lo dice ahí también muy claro. Entonces, ¿cuál es el libro y la ley con la que Pablo predicaba y enseñaba a los gentiles? Es la ley en la que fue instruido estrictamente Pablo, que es la ley de Moisés. Y ese libro del Antiguo Testamento, ¿dónde está la ley de Moisés? Repito, Pablo no enseñaba o no predicaba a los gentiles con ningún otro libro que no fuera el Antiguo Testamento, ni con ninguna otra ley que no fuera la ley de Moisés. Y es irónico que sean hoy los mismos gentiles los que se toman precisamente de las cartas de Pablo para no cumplir la ley y para no oír o no creer en el Antiguo Testamento, que es el libro con el que Pablo les enseñó y les predicó. El mismo libro, el Antiguo Testamento y la ley de Moisés, que es con los que Pablo predicó a los gentiles, son el mismo libro que hoy los gentiles no quieren oír y es la misma ley que hoy los gentiles no quieren cumplir. Vea, dése cuenta, esto es engaño de Satanás en el que han caído. Porque aún aquí hay que añadir que esto es así a pesar de que el libro que sí quieren oír y en el que dicen sí creer, que es el Nuevo Testamento, a pesar de que ese libro les dice que oigan al Antiguo Testamento y a la ley de Moisés. Y a pesar de que Cristo mismo les dice que crean en el Antiguo Testamento y en los escritos de Moisés. A pesar de todo esto, no quieren creer. Definitivamente, esto es engaño de Satanás en el que han caído. Dice en Juan, en el capítulo 5, en los versos 46 y 47, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es Cristo hablando y dice, si no creen a los escritos de Moisés, si no creen en la ley de Moisés, ¿cómo podrían creer en mis palabras? Lo hace de manera de pregunta Cristo. Y esto lo dice el Nuevo Testamento y Cristo mismo. Entonces Cristo y el mismo Nuevo Testamento dicen que para creer en el Nuevo Testamento debes creer primero en el Antiguo y en los escritos de Moisés. Para creer en el Nuevo Testamento debes creer en la ley de Moisés. Lo está diciendo el mismo Nuevo Testamento y lo está diciendo Cristo. Y Lucas, en el capítulo 16, en los versos 29 al 31, dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, ahí está otra vez, los escritos de Moisés, y a los profetas que están en el Antiguo Testamento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Estamos viendo Lucas, sigue siendo Nuevo Testamento, y vemos que dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen. El mismo Nuevo Testamento dice, a ellos, óiganlos. A ellos que están en el Antiguo Testamento, a los profetas, óiganlos a ellos y a Moisés que también está en el Antiguo Testamento. Oigan, el mismo Nuevo Testamento dice, oigan al Antiguo Testamento, oigan los escritos de Moisés, oigan la ley de Moisés. El mismo libro que usted dice, en el que usted dice que cree, y Cristo mismo le dicen que oiga al Antiguo Testamento y a los escritos de Moisés. Pablo le predicó a los gentiles con el Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Pero si a pesar de todo esto usted no quiere oír el Antiguo Testamento ni cree en la ley de Moisés, entonces se cumple con exactitud
que aún y se levantara alguien de los muertos para decirle que crea en el Antiguo Testamento y en la ley de Moisés, aún se levantara alguien de los muertos para decírselo, usted no creería, usted no se persuadiría. Porque si ya estamos viendo que se lo dice Cristo, ya estamos viendo que se lo dice el mismo libro en el que usted dice creer, si se lo dice Pablo mismo al predicarle con estos libros a los gentiles, y aún a pesar de todo esto usted no cree, aún así no se persuade de que hay que escuchar el Antiguo Testamento y los escritos de Moisés, la ley de Moisés, si a pesar de todo esto no cree y no se persuade, entonces nada lo va a persuadir. Nada lo va a hacer creer en el Antiguo Testamento ni en la ley de Moisés, aun y si levantara a alguien de los muertos a decirle esto. Y hermanos, démonos cuenta, esto está escrito que así será. ¿Cuándo ha visto que algo que está escrito en la Biblia no se cumpla? Si esto está escrito, si está escrito que así será, entonces vale más que los que aceptamos y entendemos y creemos en la ley de Dios dada por Moisés, vale más que nosotros entendamos y aceptemos que así será. Que le digamos lo que le digamos a muchos, no van a creer en los escritos de Moisés, no van a creer en la ley de Moisés y no van a creer en el Antiguo Testamento. Les digamos lo que les digamos, como dice Abraham, y aún se levantara alguien de los muertos a decírselos, igual no creerían, porque ya se los dijo Cristo, porque ya se los dijo Pablo, porque ya se los dijo el mismo libro en el que ustedes creen, pero ni aún así usted quiere creer en la ley de Moisés y en el Antiguo Testamento. Entonces, se cumple exactamente esta parte de la Escritura en nosotros el día de hoy. Bueno, vamos a entrar en las cartas de Pablo. Por ejemplo, en Romanos, podemos comenzar. En Romanos, en el capítulo 3, en el verso 31, Pablo dice, luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo dice, ¿por la fe invalidamos la ley? Por supuesto que no, en ninguna manera. Por el contrario, dice Pablo, confirmamos la ley. Aquí Pablo con claridad está diciendo que él confirma la ley. Aquí no es necesario meter interpretaciones de hombre para entender esto. Pablo confirma la ley. Y para entender que Pablo dijo que la ley ya no se tenía que cumplir, para eso sí necesitan meter interpretaciones de hombres. Porque Pablo no dice en ningún lado con claridad que la ley de Dios ya no se cumple. Solo dice que no estamos bajo la ley. Y eso es lo que malinterpretan hombres. Porque cuando dice no estamos bajo la ley, se refiere a que no estamos bajo la maldición de la ley. Y se refiere a que no estamos bajo la ley, pero del pecado, de donde nos vino a ser libres Cristo. Pero repito, aquí estamos viendo en Romanos que con claridad Pablo dice que él confirma la ley. Debemos tener claro que ni Pablo ni la Biblia se iban a contradecir diciendo primero que confirman la ley y después diciendo en alguna otra cita que ya no tenemos que cumplir esa ley que primero dijo que se confirma y que él la confirma. Eso es algo que nunca dijo Pablo y que tampoco dice la Biblia, que ya no se cumpla la ley de Dios. Repito, eso sería contradecirse a sí mismo. Solamente que otras palabras que dijo Pablo y otras cosas que dice la Biblia, los hombres las interpretan como que ya no hay que cumplir la ley. Porque según la Biblia y según Pablo confirma la ley. Y Pablo no invalida la ley ni aún por la fe. Lo dice ahí mismo en Romanos 3:31. Repito la lectura, dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Y si a esto le agregamos que en Romanos 6:15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Pablo vuelve a decir, en ninguna manera. Entonces esto es, pecaremos porque no estamos bajo la ley, en ninguna manera. Pecaremos porque estamos bajo la gracia, en ninguna manera.
Entonces ni la gracia, ni no estar bajo la ley, ni la fe, nada invalida la ley de Dios. Esto sí lo dice con claridad la Biblia y Pablo. Y para decir que la Biblia o Pablo dicen que ya no se tiene que cumplir la ley, para eso sí es necesario meter interpretaciones de hombres que solo son eso, solo es lo que interpretan hombres de otras palabras que dijo Pablo y de otras cosas que dice la Biblia. Antes de continuar, déjeme hacer una aclaración. Esto no es un estudio de todas las cartas de Pablo. Es muy obvio que no terminaríamos en un solo estudio. Como le decía al principio, en este estudio tocaremos varios temas, pero vamos a tocar muy poco de cada tema. Si los quiere ver más a detalle, lo invitamos a que escuche los demás estudios que están en el canal. Vamos a comenzar, ya comenzamos con las cartas de Pablo, pero vamos a comenzar con una de las cartas que más tuercen los indoctos e inconstantes, que las tuercen para su propia perdición, igual que las otras escrituras. Esta carta que más tuercen de las cartas de Pablo es Gálatas. Vamos a comenzar en Gálatas, sobre todo en el capítulo 5, hay muchas cosas que tuercen ahí. Repito, no es un estudio de toda la carta de Gálatas, lo que ya había dicho. Es un estudio de varios temas. Si usted quiere verlos a detalle, estudio de la carta de Gálatas. Si usted quiere ver el estudio de la validez del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés dicha por el Nuevo Testamento, estos temas ya están en nuestro canal. Los puede ir a visitar. Repito, no voy a hacer un estudio de toda la carta a Gálatas ni de ninguna carta de Pablo. Voy a ver de las cartas de Pablo, de todas. Voy a tratar de ver las palabras difíciles de entender de Pablo, las que repito, las que los indoctos, inconstantes e inicuos, las que los sin ley, las que los que no se sujetan a la ley, tuercen para su perdición y para la perdición de aquellos a quienes están enseñando. Voy con la carta a Gálatas, en capítulo 5. Verso 1 y 2 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pablo parece decir que no se circunciden, parece, porque si lo hacen, de nada les aprovechará Cristo. Dice el verso 3: Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Otra vez, Pablo parece decir que si se circuncidan, van a estar obligados a cumplir toda la ley. Y el verso 4 dice: De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pablo parece decir también que no se circunciden, porque si lo hacen pierden la salvación, o porque si lo hacen caen de la gracia. De Cristo se desligan si se circuncidan. Y el verso 6 dice: Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Parece decir Pablo que en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Voy a reiterar, este tampoco es un estudio de la circuncisión. Si quiere ver esos estudios, búsquelos en nuestro canal. Si no están, ya muy pronto subiremos este de la circuncisión. Pero no pretendemos hacer un estudio de la circuncisión, ni pretendemos que usted se circuncide. Ya lo entenderá cuando vea ese tema. Aquí Pablo dice, o parece decir, todo lo que ya vimos, que si se circuncidan van a estar obligados a cumplir toda la ley, que si se circuncidan de nada les aprovecha Cristo, que si se circuncidan caen de la gracia de Cristo y de Cristo se desligan, que la circuncisión nada es y la incircuncisión tampoco nada es. Pero Pablo también dice aquí mismo, si nos brincamos hasta el verso 11 de Gálatas 5, dice aquí mismo: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión,
¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces, es aquí donde comienzan las palabras difíciles de entender de Pablo, las que los indoctos e inconstantes o las que los sin ley tuercen. Porque Pablo está diciendo que él aún predica la circuncisión. ¿Cómo es eso? Después de los primeros versos que ya vimos, donde Pablo parece decir que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo predica una circuncisión? ¿Por qué primero Pablo parece decir que si se circuncidan, caen de la gracia y se desligan de Cristo? ¿Por qué parece decir eso si él aún predica la circuncisión? ¿Por qué Pablo parece decir que la circuncisión nada vale ante Cristo y entonces por qué él aún predica la circuncisión? Y hay que agregar todavía que Pablo también circuncidó a Timoteo. Vamos a verlo en Hechos, en el capítulo 16, en el verso 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Dice el verso 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Viendo y tomando en cuenta todo esto, o las palabras de Pablo, sin dejar ninguna fuera, porque aquellos indoctos e inconstantes que tuercen las palabras de Pablo, se brincan el verso 11 de Gálatas 5, no lo quieren leer, porque no lo entienden y porque va en contra de su creencia. En Gálatas 5:11 Pablo dice que él aún predica la circuncisión. Y eso es lo que ellos no lo entienden por los primeros versos que leen ahí en Gálatas 5, donde Pablo parece estar muy en contra de la circuncisión. Pero en el verso 11 dice que él aún predica la circuncisión. Les repito, o no lo entienden, o no lo quieren entender, o no lo quieren leer precisamente porque va en contra de su creencia, de que, ¿cómo crees? Yo ya no cumplo la ley de Moisés. Yo no me voy a circuncidar. No se circuncide. Otros dicen, la circuncisión no es para mí. Pues no, la circuncisión no es para nadie que no sea pueblo de Dios. Y de esos hay muchos. La circuncisión no es para usted. De acuerdo, no lo haga. Usted no es pueblo de Dios. Pero repito, no busco aquí ni que usted se circuncide o no. No busco que cumpla nada. Yo lo que busco solamente es ponerle sobre la mesa la información, que usted la vea y que la vea, que no se quiera cegar, que no se quiera brincar este verso 11 de Gálatas 5, donde dice que Pablo aún predica la circuncisión. Lo que yo quiero es entender o tener el entendimiento difícil de las cartas de Pablo, que es el entendimiento correcto, porque las cartas de Pablo son difíciles de entender. Si vemos todo esto y no dejamos fuera ninguna cita de todas las que hemos leído hasta ahorita, es donde comienza el entendimiento difícil, que repito, es el correcto de las cartas de Pablo. Si queremos entender la verdad, tenemos que entender lo difícil. Y lo difícil de las cartas de Pablo y de las demás escrituras de la Biblia se entiende solamente acudiendo a Dios, pero a Dios tienes que acudir cumpliendo sus mandamientos. Porque va a ser muy difícil que Dios te dé algo, que te dé entendimiento, si acudes a Él en desobediencia no cumpliendo sus mandamientos. Pablo aquí dice que circuncidó a Timoteo, por la razón que sea, porque luego empiezan a decir, sí, pero por los judíos, por la razón que sea, Pablo circuncidó a Timoteo. Al hacer eso, al circuncidar a Timoteo, ¿qué estaba haciendo Pablo con Timoteo? ¿Estaba haciendo que Timoteo desechara la gracia de Cristo? Pablo estaba haciendo que Timoteo fuera obligado a cumplir toda la ley por haberlo circuncidado. Pablo estaba haciendo que Timoteo se desligara de Cristo por haberlo circuncidado. Pablo estaba haciendo que de nada le aprovechara Cristo a Timoteo por haberlo circuncidado. Porque Pablo dijo todo esto. Repito,
Es aquí donde comienza el entendimiento difícil, que es el correcto de las cartas de Pablo. Y si se le hizo difícil al gran apóstol Pedro entender las cartas de Pablo, no esperemos que a nosotros se nos haga fácil. Y Pablo también dijo que la circuncisión nada vale. Entonces, ¿por qué Pablo circuncidó a Timoteo? ¿Y por qué la Biblia dice, Pablo mismo dice, que él aún predica la circuncisión, si la circuncisión nada vale? Repito, este es el entendimiento difícil, que es el correcto de las cartas de Pablo. Y pasa lo mismo cuando Pablo parece decir que la ley ya no se cumple, cuando dice que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Ahí lo que se debe preguntar a ustedes, ¿de cuál ley ya no estamos debajo de esa ley? Porque si es de la ley de Dios, ya no estamos bajo la maldición de esa ley, pero esa ley, recuerde que solo maldice si usted no la cumple. Y hay otras leyes de las que habla la Biblia. Si habla de la ley del pecado y dice que ya no estamos bajo la ley, pues es bajo la ley del pecado. Pero aquí es donde entran los indoctos e inconstantes, los sin ley, para torcer esas palabras y decir que donde habla de la ley del pecado y que no estamos bajo la ley del pecado, ahí lo tuercen para decir que es la ley de Dios y que ya no estamos bajo la ley de Dios. Quienes interpretan en esto que la ley de Dios ya no se cumple son los que entienden lo fácil de las cartas de Pablo. Y entender lo fácil de las cartas de Pablo es señal clara de que ese es el entendimiento equivocado, porque las cartas de Pablo no son fáciles de entender. Si lo que dice en las cartas de Pablo, así como dice, así lo entiendo, eso no tiene ninguna dificultad en entenderse. Repito, ese es el entendimiento fácil, pero el entendimiento fácil es el entendimiento equivocado en las cartas de Pablo. Si te circuncidas, de nada te aprovechará Cristo. Si así tal cual lo dice, así tal cual lo entiendo, ese es entendimiento fácil, eso no tiene ninguna dificultad. ¿Por qué se le haría al gran apóstol Pedro difícil de entender esto de las cartas de Pablo? Si para mí es fácil de entender, porque así como lo dice, así lo entiendo. Si te circuncidas, estás obligado a cumplir toda la ley. Así lo dice, así lo entiendo. Ese es el entendimiento fácil. ¿Qué dificultad hay en entender eso? La circuncisión nada vale. Así lo dice, así lo entiendo. Otra vez, ¿qué dificultad hay en entender eso? Si así como dice, así lo entiendo. A mí se me hace fácil entenderlo. ¿Será que yo soy más sabio, entendido e inteligente que el gran apóstol Pedro? Porque para el apóstol Pedro lo dice en su carta que las palabras de Pablo son difíciles de entender. Yo lo entendí y lo entiendo fácil y a la primera. Hermanos, por favor no caigamos en el orgullo y la arrogancia de creernos más sabios, entendidos e inteligentes que el gran apóstol Pedro. De hecho, lo primero que se tiene que hacer antes de buscar el entendimiento difícil, que es el entendimiento correcto de las cartas de Pablo, lo primero que se tiene que hacer es abrir nuestra mente y nuestro corazón para dejar que la palabra de Dios entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque con una mente cerrada y un corazón cerrados a una religión, a un entendimiento, a una doctrina o a una creencia, con una mente cerrados y un corazón cerrados a ese entendimiento que ya tenemos, si cerramos nuestra mente y corazón a eso, entonces sí no entrará la verdad de la palabra de Dios a lo que nosotros mismos cerramos, a nuestra mente y a nuestro corazón. Tal vez hoy aún no pueda cumplir lo que vemos que la Biblia dice que debemos cumplir. Y ok, se entiende. No lo puede cumplir por ahora, no lo cumpla. Por ahora, con buscar a Dios de verdad y con un corazón y una mente no cerrados a una doctrina, religión o creencia, sino que con una mente y corazón abiertos y dispuestos con buscar a Dios así, por ahora está bien. Pero que el poder o el no poder cumplir por ahora algunos mandamientos o algunas cosas que diga la Biblia, que por no cumplir eso
no nos cerremos o por no poderlo cumplir por ahora y no nos ceguemos nosotros mismos a decir que la Biblia no dice lo que estamos viendo que sí dice. Acabamos de ver que la Biblia sí dice que Pablo predica la circuncisión. No nos ceguemos a brincarnos este verso. No nos ceguemos por querer defender una creencia, una doctrina o una religión, o porque se me haga muy difícil a mí cumplir con la circuncisión. Repito, si no lo puede cumplir, no lo cumpla por ahora, pero no se ciegue a lo que sí dice la Biblia. Y la Biblia también dice que Pablo circuncidó a Timoteo. Esto sí lo dice la Biblia. Por no poder cumplir algo hoy, no nos ceguemos a lo que sí dice la Biblia o no querramos encontrarle otra explicación y desviar eso que dice la Biblia. No caigamos en lo que hacen los indoctos, inconstantes, los sin ley que tuercen las palabras de Pablo. Y las tuercen precisamente porque se les hace difícil cumplir algunas cosas, como la circuncisión. Oh, es que está muy caro, está muy difícil, me va a doler. Entonces, pues mejor vamos a torcer lo que dijo Pablo y vamos a decir que ahí, no sé, él hablaba de otra cosa. Es muy claro, la Biblia dice que Pablo predica la circuncisión. Y primero decir Pablo, él mismo decir lo que él predica la circuncisión, y luego decir no se circunciden, hermano, pues eso es lo contrario a predicar la circuncisión. Seamos claros, abramos nuestra mente y nuestro corazón. Por ahora no podemos cumplir ciertas cosas, de acuerdo, se entiende. No las cumplamos por ahora, pero repito, que eso no nos haga cegarnos a no querer ver y entender lo que sí dice la Biblia. Por ahora solo abramos nuestra mente y nuestro corazón para dejar entrar la palabra de Dios en nuestras vidas. Que ese sea el objetivo en este estudio, por favor. Que el objetivo no sea que voy a cumplir y que no voy a cumplir de lo que dice la Biblia. Que el objetivo no sea ganar un debate o discusión de la Biblia. No se trata de ganar o de perder. Se trata de buscar la verdad y de acercarnos a la verdad. Pablo parece decir que no se circunciden. Pero repito e insisto, pero si ya vimos que Pablo predica la circuncisión, decir que no se circunciden es lo contrario a predicar la circuncisión. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, pues Pablo predica la circuncisión diciendo que sí se circunciden, porque eso sí es predicar la circuncisión. Solo Pablo les está diciendo que no se circunciden para salvación, porque si lo hacen para salvación, entonces sí se desligan de Cristo. Si se circuncidan para salvación de la gracia, caen de Cristo. De nada les aprovecha Cristo si se circuncidan para salvación. La circuncisión es y se debe de cumplir, pero no es nada la circuncisión ante Cristo. Todo esto es lo que está diciendo Pablo y que son sus palabras que son difíciles de entender. Solo estamos tratando de dar claridad a las palabras de Pablo. Todo se resume a que Pablo sí predica la circuncisión, pero después del encuentro que tuvo él con Cristo, él sabe que somos salvos por Cristo, no por cumplir con la circuncisión, pero no por cumplir con la circuncisión, no por cumplir ningún mandamiento. Somos salvos porque somos salvos por lo que hizo Cristo, no por lo que haga yo. Cumplir con la circuncisión nada es ante Cristo. Cumplir con el diezmo nada es ante Cristo. Cumplir con no matar, con no robar, con no adulterar, nada es ante lo que hizo Cristo para nuestra salvación. Porque nada que nosotros hagamos o cumplamos comparado con lo que hizo Cristo o ante lo que hizo Cristo para nuestra salvación, lo que nosotros cumplamos nada es. Pero repito, cumplir ningún mandamiento, ninguno, nada es ante Cristo, no solo cumplir la circuncisión. Ya vimos que la Biblia sí dice que Pablo aún predica la circuncisión. Si Pablo aún predica la circuncisión, sería contradictorio decir que Pablo decía que no se circuncidaran, hasta por pura lógica.
¿Cómo podría Pablo predicar la circuncisión diciendo no se circunciden? Repito, eso no es predicar la circuncisión, eso es lo contrario a predicar la circuncisión. Y hay que tener en cuenta que tanto Pablo como Cristo sí estaban circuncidados. Si debemos ser imitadores de Cristo y seguir sus pisadas, y si Cristo se circuncida y yo no me circuncido, ¿eso será ser imitador de Cristo? ¿Eso será seguir las pisadas de Cristo? Es obvio que no, ¿verdad? Vamos a ver más de las palabras difíciles de Pablo en Gálatas, ahí mismo, en el capítulo 2, en los versos, voy a leer del 3 al 5. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Palabras difíciles de entender de Pablo, ¿verdad? Y más sabiendo y entendiendo que Pablo predicaba la circuncisión. Dice, ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, es decir, con todo y no ser judío, o con todo y no ser israelita, o con todo y ser gentil, no fue obligado a circuncidarse. Déjenme le leo la versión de la Nácar Colunga, en los mismos versos, en Gálatas capítulo 2, en el verso 3 dice, porque ni Tito, que iba conmigo, con ser gentil, fue obligado a circuncidarse. Solamente es otra versión para que entiendan que mientras no seas judío o israelita, en la Biblia se es tomado como gentil. Ya hay un tema de los gentiles aquí en nuestro canal, puede ir a revisarlo. Lo invitamos a que vaya a revisarlo. Dice, no fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Dice, para reducirnos a esclavitud. Este es el punto de lo que está diciendo aquí. Primero, Tito dice que Tito no fue obligado. ¿Y no fue obligado por quién? Por esos falsos hermanos. No fue obligado a circuncidarse, pero no olvidemos, y vuelvo a insistir, que Pablo sí circuncidó a Timoteo, que también era de padre griego Timoteo, y Pablo sí predica aún la circuncisión. Entonces, Tito solo no fue obligado por esos falsos hermanos, porque ellos lo querían obligar a circuncidarse, lo estaban obligando a circuncidarse con ellos, para así poderlo reducir a esclavitud, porque si accedía a circuncidarse por ellos, eso sería acceder a someterse a ellos, y siendo así lo reducirían a esclavitud. La Biblia no dice si al final sí se circuncidó o no Tito, pero la Biblia sí dice que Pablo predicaba la circuncisión. Si Pablo predicaba la circuncisión, se la tuvo que haber predicado a Tito. Y Tito tuvo que haberse circuncidado, solo no obligado y no por esos falsos hermanos. Pero repito, si Pablo aún predicaba la circuncisión, tuvo que habérsela predicado a Tito. Aquí solo dice que hubo dos cosas con Tito. Una, que no fue obligado a circuncidarse, y nadie es ni debe ser obligado, ni nosotros debemos obligar a nadie a circuncidarse. Y dos, Tito no fue circuncidado, pero por esos falsos hermanos. Aquí solo está diciendo esto. Aquí no dice que Tito nunca se circuncidó, y sabiendo que Pablo era su maestro y que Pablo predicaba una circuncisión, pues es de esperarse que Tito lo haya hecho, ¿verdad? Y sabemos que Cristo nos trajo libertad, como dice ahí, que entraron esos falsos hermanos para espiar la libertad que nos trajo Cristo. Cristo nos trajo la libertad, y hablando de esto, nos trajo muchas libertades, pero hablando de esto, nos trajo la libertad de no ser obligados a circuncidarnos.
La circuncisión se hace y la predica Pablo. Para predicarla tiene que predicar que sí se hace. No va a predicar la circuncisión diciendo que no se hace. Repito, eso ni lógica tiene. La circuncisión se hace, pero sin ser obligados y sin hacerlo para salvación. Eso es lo que está esclareciendo Pablo. Esa es la libertad que nos trajo Cristo, entre otras muchas libertades. Pero repito, libertades. Cristo no nos trajo libertinaje. Estar bajo la gracia es estar en libertad de la ley, pero del pecado. Y es estar libres de la maldición de la ley, por no haberla cumplido. Estar bajo gracia no es estar en libertinaje para ya no cumplir la ley de Dios. Veremos de esto un poco más adelante. Por lo pronto aquí, para interpretar estas citas de Gálatas 5, ya vimos que lo primero que tenemos que hacer es no cerrar nuestro corazón y nuestra mente a un entendimiento, creencia, doctrina o religión que ya tenemos. Lo primero es eso. Y después vamos a regresar ahora sí a los mismos versos que ya vimos de Gálatas 5. Vamos a tratar de dar claridad a las palabras de Pablo con los mismos versos. Por ejemplo, podemos comenzar con Gálatas 5 en el verso 3. Donde dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Todo hombre que se circuncida, igual que el que no se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Esa sería la interpretación correcta, porque mire, para dar más claridad, si ahí dice que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, entonces ¿el cumplir la ley depende de si me circuncido o no me circuncido? Es claro que no, ¿verdad? Y entonces si los que no se circuncidan no están obligados a cumplir toda la ley, hombre, pues por pura lógica nadie se circuncidaría. Claro está, si guardar la ley dependiera de si te circuncidas o no, pero es claro que no es así. Es claro que cumplir la ley no depende de si me circuncido o no. Estas, entre las que estamos viendo, son las palabras de Pablo que son difíciles de entender. Estamos tratando de dar claridad, porque estas son las palabras que los indoctos, inconstantes, los sin ley tuercen, los inicuos tuercen para su propia perdición y la perdición de los que siguen esas enseñanzas. Y pues es muy lógico, ¿verdad? Si ellos son los inicuos, si ellos son los que no se sujetan a la ley, los que tuercen las cartas de Pablo, pues por supuesto que van a torcer las palabras de Pablo y las otras escrituras para enseñar eso, para enseñar lo que ellos son, inicuos, no sujetos a la ley, y para enseñar lo que ellos hacen, no sujetarse a la ley. Cumplir la ley no puede depender de si me circuncido o no. Cumplir la ley depende de la obediencia que se tenga a Dios. Y como lo veíamos, nadie es obligado. Aquí dice, está obligado a cumplir toda la ley, pero la palabra ahí no es obligado. La palabra ahí en griego es ofeiletes, que significa deudor o deber. Entonces debes cumplir la ley. No que estés obligado a cumplir la ley, como veíamos que tampoco se obliga a la circuncisión. Entonces la interpretación es, todo hombre que se circuncida, igual que el que no se circuncida, debe o está obligado a guardar toda la ley. Esto en el verso 3 y allí en el verso 6 de Gálatas 5, lo vuelvo a repetir, dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Repito los versos porque estamos tratando de dar claridad a las palabras de Pablo. Primero los vimos, como dicen y cómo se entienden, y ahora lo estamos tratando de dar claridad, buscando el entendimiento difícil de las cartas de Pablo, que es el correcto. Dice aquí el verso 6 que en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Claro, en Cristo, no solo la circuncisión no vale nada, en Cristo o ante Cristo
ningún mandamiento vale nada, porque nada ni nadie está por encima de Cristo, ya lo veíamos también. No solo la circuncisión no vale nada, ningún mandamiento vale nada ante Cristo, pero esto no significa que la ley y la circuncisión ya no se tengan que cumplir. Así no dice ahí. Y precisamente por el verso 3 donde dice que todo hombre que se circuncida, igual que el que no se circuncida, está obligado a guardar toda la ley, porque la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, pero para guardar todos los mandamientos de Dios. Dice 1 Corintios, capítulo 7, en el verso 19, dice, la circuncisión nada es, mire, está hablando de lo mismo. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ante Cristo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es ante Cristo, sino que todo se trata de guardar todos los mandamientos de Dios. Y repito, los mandamientos de Dios, no los que crean que haya dado Cristo. Está hablando aquí de los mandamientos de Dios. Y repito también, todo hombre que se circuncida, igual que el que no se circuncida, está obligado a guardar toda la ley, está obligado a guardar todos los mandamientos de Dios, porque la circuncisión y la incircuncisión nada es y nada valen. Lo que vale es guardar todos los mandamientos de Dios, que son la ley. Y nos falta ahí el verso de Gálatas 5, nos falta el verso 2, donde dice, lo vuelvo a repetir, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. La interpretación, y con todo lo que ya vimos, es que Pablo parecía decir que no se circuncidaran, pero solo estaba diciendo que no se circuncidaran para salvación. Precisamente por esto aquí dice, si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Entonces es, si se circuncidan para salvación, de nada les aprovechará Cristo. Porque recordemos que Pablo aún predica la circuncisión. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Solamente les está diciendo que si se circuncidan para salvación, de nada les aprovechará Cristo. Y nos faltaba el verso 4 también, el 3 y el 6 ya lo vimos. El verso 4 lo vuelvo a repetir, dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vamos a tratar de dar claridad ahora a creo que es el único que nos falta. De Cristo se desligan los que por la ley se quieren justificar, de la gracia caen los que por la ley se quieren justificar. Claro, quien cumpla la ley o cualquier mandamiento para justificarse, se desliga de Cristo y cae de la gracia. La razón por la que se cumple todo mandamiento de la ley, incluyendo la circuncisión, es para que la ley no nos pueda poner bajo maldición. Por eso cumplimos la ley, para no volver a estar debajo de la maldición que es de donde nos liberó Cristo. Y sobre todo cumplimos la ley y todos los mandamientos de Dios para mostrarle a Dios con hechos que lo amamos. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos, con hechos. A Dios le mostramos con hechos que lo amamos, si con hechos cumplimos sus mandamientos. Porque de palabra nosotros podemos decir que amamos a todo el mundo, pero lo que realmente muestra que amamos a alguien son los hechos. Lo que realmente muestra a Dios que le amamos son los hechos de cumplir la ley, su ley, de cumplir sus mandamientos. Hasta aquí tan solo hemos visto un tanto de la carta de Gálatas, que como decía, es una de las que más tuercen. Los indoctos e inconstantes, los sin ley, es de las que más tuercen para enseñar que no se cumple la ley. Ya veíamos también algunos versos de la carta a los romanos. Vamos a enfocarnos otra vez ahí, pero aquí sí vamos a poner mucha atención. Bueno, en todo el estudio vamos a poner mucha atención, pero especial atención aquí
y especial cuidado, porque aquí en todo esto es en donde los sin ley, los que no se sujetan a la ley, los indoctos e inconstantes, es aquí donde tuercen esto de las palabras de Pablo para decir que la ley no se cumple. Vamos a ver contexto en Romanos 3, que ya habíamos visto esa cita, Romanos 3:31, pero vamos a ver contexto ahora. Pero vamos a ver todo el contexto de esa cita, contexto que nos lleva al cumplimiento de la ley. Porque los indoctos e inconstantes, los sin ley, solamente ven el contexto que confirma lo que ellos quieren enseñar, que confirma su creencia. Por ejemplo, en el verso 20 de Romanos 3 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y entonces aquí solamente agarran esto y otro, ahorita lo vamos a ver, y dicen, ya ven, por las obras de la ley ningún ser humano es justificado delante de Dios. Y todavía van y lo confirman con el verso 28. Verso 28 dice, concluimos, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y con eso se quedan. Dicen, ya ven, se dan cuenta, la ley ya no se cumple, porque la ley no nos justifica. ¿Por qué no sigue leyendo más contexto? Sea sincero con usted mismo. Ábrase, no se cierre a un entendimiento, a una creencia, a una religión donde la ley no se cumple. Ábrase, porque si sigue leyendo contexto, hasta el verso 31 que ya leímos, dice, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Y ahí es donde ya vimos que todavía dice, confirmamos la ley. Lejos de invalidar la ley por la fe, confirmamos la ley. La confirmamos confirmamos la ley y no la invalidamos por la fe. Este es el verso que veíamos al principio y es contexto de los versos que usan para querer invalidar la ley o para enseñar y torcer de que la ley ya no se cumple. Pablo es muy claro en decir, en el verso 28, concluimos, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, pero en el verso 31, por la fe no invalidamos la ley. En ninguna manera, dice Pablo, y añade, por el contrario, confirmamos la ley. Esto es lo que dice, si tomamos en cuenta todo el contexto y si interpretamos de manera imparcial, si interpretamos con mente abierta y corazón abiertos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta, es que cumpla su ley. Repito, si hoy no puede cumplir algunos mandamientos, de acuerdo, pero que eso no lo haga cegarse a lo que sí dice la Biblia. Porque aquí está diciendo, Pablo está diciendo, no somos justificados por las obras de la ley, pero no por eso podemos ya no cumplir las obras de la ley, porque por la fe no invalidamos la ley. Lo dice Pablo y dice por el contrario, confirmamos la ley. Y porque no solo la fe nos justifica, porque el hombre es justificado también por las obras y no solamente por la fe. Esto lo dice Santiago en el capítulo 2, en el verso 24. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero bueno, no me quiero salir de las cartas de Pablo. Vamos a regresar a Romanos, las cartas de Pablo, en el capítulo 8. Voy a leer el verso 2. Palabras de Pablo que tuercen para decir que ya no se cumple la ley. ¿Quiénes son los que enseñan a no cumplir la ley? Los inicuos, los ánomos, los que no se sujetan a la ley. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley. Fíjese de cuál ley dice ahí, de la ley del pecado, y me ha librado de la muerte. Esta es la libertad que nos trajo Cristo, por supuesto. Libertinaje para ya no cumplir la ley, no, la ley de Dios. Cristo nos trajo libertad de la ley del pecado y de la muerte, como dice ahí.
En cuanto a ley, Cristo nos da la libertad de la ley del pecado. Cristo no nos da el libertinaje para ya no cumplir la ley de Dios. Y la gracia o el favor es sacarnos de estar bajo la ley, pero del pecado. Aquí lo dice. Estar bajo gracia es ya no estar bajo la ley, pero del pecado. Estar bajo gracia es estar en libertad de la ley del pecado. Estar bajo gracia no es estar en libertinaje para ya no cumplir la ley de Dios. Y en Romanos, ahí mismo en la carta a Romanos, en el capítulo 6, en el verso 14, nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra cita: que tuercen los indoctos, los sin ley, los ánimos, los que no se sujetan a la ley. Porque aquí está hablando de el pecado, dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo su ley, bajo la ley del que habla ahí mismo. No estás bajo la ley del pecado, porque Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, el pecado ya no puede ser tu Señor, ya no se puede enseñorear de ti. Porque hasta este entonces, ahora sí, Cristo es tu Señor. Si ya tienes un Señor que es Cristo, el pecado ya no se puede enseñorear de ti. El pecado ya no puede ser tu Señor. Dice ahí adelantito en Romanos 7, en el verso 5, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ahí está otra ley, obraban en nuestros miembros. Ahí hay una ley que obra en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Dice: las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros. Aquí hay una ley, repito, que obra en nuestros miembros. Y dice el verso 6: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice: pero ahora estamos libres de una ley en la que estábamos sujetos. ¿De cuál es la ley de la que nos ha hecho libres Cristo? Ya lo leímos. Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí mismo, en el mismo contexto de Romanos 7, nos dice qué ley es. En el verso 23 de Romanos 7 nos dice: pero veo otra ley en mis miembros. Recuerde que esta es la ley que obra en nuestros miembros. Dice que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Que está dónde? Que está en mis miembros. La ley del pecado es la que obra en mis miembros, como dice el verso 5 de ahí mismo, de Romanos 7. Y es de la ley que nos ha librado Cristo, de la ley del pecado y de la muerte. Y dice el verso 6 que ahora somos libres de la ley. ¿De cuál ley? De esta, de la ley del pecado, que está en nuestros miembros y que es aquella en la que estábamos sujetos. Todo esto lo dice la Biblia, hermano. Haga las conexiones correctas, que no le tuerzan los indoctos e inconstantes, los sin ley, que no le tuerzan estas palabras de Pablo para decir que la ley de Dios ya no se cumple, que ya no estamos bajo la ley de Dios, no estamos bajo la maldición de la ley de Dios, de acuerdo, pero no por eso podemos ya no cumplir la ley de Dios. Y Cristo nos hizo libres de la ley del pecado, nos hizo libres de la maldición de la ley de Dios, pero nada de eso nos hace caer en el libertinaje para ya no cumplir la ley de Dios. En nada de eso nos hace caer en libertinaje para desobedecer a Dios y ya no cumplir su ley. Por lo pronto hasta aquí le dejamos, hermanos. Habrá una segunda parte. Dios le bendiga y le guarde.